Cánticos, las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y que Dios continúa haciendo en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. En esta mañana quiero invitarles, mis hermanos, a que vamos a la palabra de Dios y le invito a que busquemos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Voy a leer hasta el versículo 8, ahí me van a seguir con la lectura, y a partir del versículo 9 hasta el versículo 13 vamos a leer todos juntos, ¿ya? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 8, yo voy a dar lectura, y luego desde el versículo 9 al versículo 13, toda la congregación en su conjunto vamos a leer a una sola voz. ¿Todo lo tenemos? Amén. Muy bien. Sígame, mi hermano, con la lectura en los primeros 8 versículos. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y estos 3 son los que dan testimonio, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Versículo 9 al 13, todos juntos. 2, 3. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oremos. Amado Dios, Padre, en esta mañana te damos a ti las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma, y porque tú, Señor, nos has dado esa capacidad especial de poder leer. Padre, te pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana, para entender, Señor, lo que tu palabra nos enseña, lo que nos quiere enseñar, Señor, para nuestro diario vivir y nuestra plena comunión contigo. Padre eterno, guíanos y ayúdanos, Señor. Y Padre, en nuestro corazón pon la disposición de poder, Señor, creer a lo que tú has dicho, de confiar, Señor, en lo que tú has establecido. Y Padre eterno, obedecerte, porque tú eres Dios y anhelas lo mejor para cada uno de tus hijos. Padre, pido tu dirección, que tu Santo Espíritu me dé sabiduría, me dé entendimiento, Señor, y palabras necesarias para expresar, Señor, la verdad de tu palabra. Dios, nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana continuamos con el estudio que hemos iniciado, la serie de estudio titulado Lo que cada cristiano debe de conocer, lo que cada cristiano debe
conocer. Es la serie de estudio con la cual estamos estudiando la palabra de Dios cada domingo. Ya vimos que la primera cosa o la primera situación que el cristiano debe de conocer es que la palabra de Dios es verdad, que la Biblia es verdad, que la Biblia es confiable. En segundo lugar, en esta mañana, lo que cada cristiano debe conocer es sobre la seguridad de su salvación. Lo que el creyente debe de conocer es la seguridad de su salvación. Mis hermanos, hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios que el apóstol Juan, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe todo un capítulo para hablar acerca de este importante tema, la seguridad de salvación. Tómese usted el tiempo, no solamente aquí mientras estudiamos, sino en casa, para poder leer más detenidamente este capítulo y poder entender, mi hermano, cuán necesario, cuán importante es de que cada cristiano tenga sin ninguna duda la seguridad de que es salvo. Cuando hablamos de la salvación, ¿qué significa para usted ser salvo? Cuando hablamos de este tema, la salvación del creyente o la seguridad del cristiano de una eternidad con Dios, ¿qué significa para usted ser salvo? Vamos a definirlo, mis hermanos, en tres puntos. Tres significados que tiene la palabra salvo. En primer lugar, quiere decir que cada pecado ha sido perdonado y enterrado en la tumba del olvido de Dios. Es decir, Dios a través de Cristo Jesús me ha perdonado mis pecados y Él no se acuerda más de los que yo cometí. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Salvación significa que soy perdonado. Soy perdonado, no soy un prófugo de la justicia divina, sino más bien soy un amigo de Dios por lo que Cristo ha hecho por mí. Vea esto en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mire, mi hermano, cómo presenta la palabra de Dios la seguridad de la salvación del creyente. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note bien, mi hermano, ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios. Está afirmando, no hay condenación. Y la pregunta es, ¿para quiénes? La misma palabra de Dios responde, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Y condenación de qué? La pregunta es, ¿condenación de qué? ¿De qué soy libre de condenación? La respuesta es, del pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Recuerde que la Biblia dice que todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos estamos alejados de Dios. El hombre y la mujer, todo ser humano desde que nace, está alejado de Dios. No tiene una comunión con Dios. Tampoco busca a Dios. Tampoco se interesa por las cosas de Dios, ni tiene temor de Dios. Esa es la condición del hombre. Pero cuando Cristo vino a este mundo, la Biblia dice que por amor Él murió por nosotros. Romanos 5:8. Mostró su amor para con nosotros. Siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Y ese murió, mi hermano, tiene el propósito de pagar la deuda o pagar el precio que nosotros deberíamos recibir por causa de ser pecadores. La Biblia dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel creyente, aquel persona que ha creído en Cristo Jesús, no tiene cuentas pendientes con Dios acerca
de su situación espiritual? La respuesta a la palabra de Dios afirma, porque está en Cristo Jesús. Porque Él es el precio cabal que necesitaba el ser humano para una reconciliación con Dios. En segundo lugar, salvación quiere decir que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, viene a vivir y morar en cada uno de nosotros como creyentes. Su Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros porque somos sus hijos. Mire Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, el versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, mi hermano, allí, ¿ya? Dice justificados, y la palabra justificados significa sin culpa, significa alguien que no tiene nada que ver con algo en su contra. Justificados pues por la fe. Y algo importante a notar allí, dice por la fe, ¿ya? Hablando, la justificación, el medio de la justificación, dice la palabra de Dios, es por la fe. Pero la pregunta aquí surge y dice, ¿cuál fe? ¿La mía o la de Dios? ¿De cuál fe está hablando la palabra de Dios? Dice la fe. Justificados pues por la fe. Y luego dice lo siguiente: tenemos paz para con Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál fe? ¿Es la fe del humano o la fe que Dios provee para cada uno de nosotros? Es la fe que Dios provee para cada uno de nosotros. Mi hermano, el ser humano jamás en su condición pecadora va a creer a Dios, ¿ya? Jamás va a creer a Dios, jamás va a confiar en Dios. Necesita el hombre que sea Dios quien le dé la fe para creer. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que el hombre llega a confiar en Dios? Por escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Por escuchar la palabra de Dios. El hombre llega a creer a Dios por escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Es la pregunta. La respuesta la da la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dos cosas que Dios hace en la vida de la persona para salvación. Dios da, según el versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dos cosas que no son del hombre: ni la gracia ni la fe. Ambas cosas son dadas por Dios como regalo, como obsequio, para que el hombre pueda creer en lo que Dios ha dicho. Y al escuchar la palabra de Dios, es ahí cuando el hombre recién cree. Dios nos da la fe para creer en Él. Y la pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Es algo incierto? ¿Es algo que me produce temor? No. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Miren, hermano, cómo presenta y define qué es la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Él, porque Él es espíritu. Pero ¿cómo nosotros creemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos de que Dios es real? La respuesta es a través de la fe, pero no la mía, es la que Dios nos da, es la que Dios nos ha regalado, la que Dios me ha concedido, y a través de su palabra puedo confirmar realmente que es verdadero. Entonces, mi hermano, en segundo lugar, ser salvo quiere decir
que Jesucristo por medio del Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, a poner paz, darnos poder y propósito en esta vida. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el versículo 13. Miren, mi hermano, allí. Viendo esto, que ser salvo significa que el Espíritu Santo viene a morar, ya, viene a habitar en cada creyente. Versículo 13, Efesios 1:13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienen que ocurrir, mi hermano, dos cosas para que una persona sea receptora del Espíritu Santo. Según el versículo 13, la palabra de Dios dice primeramente, oír el Evangelio. Oír el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo murió por mis pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de manera concisa, un resumen. Cristo murió por mis pecados, por tus pecados. Fue sepultado, pero Él resucitó para darme vida eterna. Para darme vida eterna. Primera cosa que sucede para ser receptor del Espíritu Santo en la vida de una persona, primeramente, que escuchemos el Evangelio. En segundo lugar, que creamos en ello. Que creamos que eso es lo que Dios ha dispuesto para la salvación del hombre. Y en tercer lugar dice, fuisteis sellado. Fuisteis sellado. Es una garantía, mi hermano, de que la persona es salva, de que la persona es un hijo de Dios, de que la persona pertenece a la familia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, la salvación significa que cuando nosotros partamos de este mundo o dejemos de meter aire a los pulmones, mis hermanos, o cuando Cristo venga, nos iremos a un hogar celestial para estar con el Señor por la eternidad. Eso significa ser salvo, estar seguro, convencido, que el día que yo muera o que Cristo venga, yo iré con Él a vivir por la eternidad. Iré con Dios a pasar la eternidad con Él. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses. Vamos a la carta, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hermano Sebastián estuvo leyendo al inicio. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y luego vamos a saltar al versículo 16. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mis hermanos, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y le dice: hermanos, le escribo con un propósito, de que ustedes no ignoren algo que es importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Le estoy hablando de la seguridad de eternidad con Dios, de una eternidad con Dios por siempre. Y le dice: hermanos, hay dos clases de personas que mueren. Unos, dice, duermen, y otros no tienen esperanza. Y le dice Pablo a estos hermanos: hermanos, no seamos como los que no tienen esperanza. Si alguien muere con Cristo, el versículo 16 le da la respuesta. Ya, si alguien muere con Cristo, la palabra nos da la respuesta y la seguridad de que un día estará con Dios, pasará con Dios por la eternidad y vivirá con Él para siempre. Dice el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué dice?
estaremos siempre con el Señor. Todo aquel, mi hermano, que ha creído en Cristo Jesús, debe de tener esta seguridad. Si yo muero hoy, o muero mañana, o Cristo viene, voy a pasar por siempre la eternidad con Él. La base es lo que Cristo Jesús hizo. He creído que Él es el Hijo de Dios. Dios me ha dado esa fe para creer en Él. Vivo para Él. Y cantábamos la última canción, ¿verdad? ¿Qué decía la última canción que cantamos? Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. Y ese debe ser el mayor anhelo de cada uno de nosotros. Quiero ser fiel al Señor. Y mi hermano, ese anhelo, ese deseo de ser fiel a Dios, no se logra en nuestras fuerzas. No se logra en nuestra propia capacidad o en el esfuerzo humano. Se logra a través del Espíritu Santo poniendo en nuestras vidas el querer como el hacer. Si estamos aquí reunidos en esta mañana, es porque Dios puso en su corazón. ¿O alguien vino aquí por obligación? Levante la mano el que vino obligado esta mañana. Nadie. Despertamos y decimos: gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque me das la vida. Dios, voy a estar en tu casa alabándote. Voy a estar ahí exaltando tu nombre, porque tú eres quien me das la razón de vivir. Por ello, mi hermano, el mayor anhelo, el deseo, el propósito de vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios es ser fieles al Señor en esta vida, en este caminar de la vida cristiana, porque un día estaremos con el Señor para siempre. La palabra de Dios lo afirma y dice, versículo 17, la última parte: así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 nos da una razón del por qué confiar en esto. Versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, seamos fieles al Señor porque Cristo viene por ti. Hermanos, sé fiel al Señor porque tú le perteneces a Dios. Él pagó por tu rescate. Él pagó por tu salvación. Séle fiel, ámale. Mi hermano, todo cristiano necesita tener la absoluta seguridad de que ha experimentado la salvación. Es mejor ser un cristiano seguro que un cristiano dudoso. Por eso en esta mañana estamos tocando este importante tema, la seguridad de la salvación. Es importante que usted esté seguro por lo que Dios dice en su palabra, que usted es salvo, y no vivir la vida cristiana dudando: ¿será que voy a ser salvo? ¿Será verdad que un día estaré en la eternidad con Dios? ¿Será que algún día pasaré todo el resto de vida con Dios? No podemos, mis hermanos, como cristianos, ninguno de nosotros debemos caminar en la vida cristiana con este signo. Ya se lo voy a poner aquí. Enseguida le voy a lanzar una pregunta. ¿Qué significan esos dos signos? El uno es pregunta, ¿verdad? Y el otro es afirmación, ¿verdad? El uno es pregunta, el otro es afirmación. ¿Con cuál de los dos usted se identifica, mi hermano, en cuanto a su salvación? ¿Con cuál de esos dos términos, o esos dos signos, perdón, usted se identifica relacionándolo con su salvación? ¿Con cuál? ¿Interrogación o pregunta? ¿Con los dos? Con la admiración. ¿Con cuál? Yo con admiración. ¿Quién más con admiración? Miren, mi hermano, cada uno de nosotros, ¿ya?, podemos saber ahora que estamos con vida de que somos salvos. Y este es el signo que debe haber aquí en nuestra cabeza: soy salvo, soy salvo. Jesucristo pagó el precio por mí. Yo no lo estoy pagando para que después me recompensen, no. Cristo ya lo pagó, por eso
soy salvo. No espero ser salvo. No dudo si soy salvo, sino soy salvo. Y para ello, mi hermano, le invito a que vamos a la palabra de Dios. A Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 13. Mire, mi hermano, con qué propósito el apóstol Juan escribió esta carta. ¿Con qué propósito Juan escribió a los hermanos esta porción de las Escrituras? ¿O por qué fue que Dios le reveló a Juan a través del Espíritu Santo para que escribiese esto? Versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y analicemos, mi hermano, este versículo. ¿A quiénes fue escrito esta carta? Según el versículo 13. ¿A quiénes? A creyentes, a personas que estaban seguros de su salvación. No a cristianos que estaban dudando de su salvación. A cristianos que ya eran salvos. ¿Por qué? El versículo dice ahí que creéis en el Hijo de Dios. Recuerde, mi hermano, que la única condición o el único requisito para ser salvo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador. Ese es el único requisito. No hay más. Y ese creer es el resultado de la fe que Dios nos provee. Por ello la palabra de Dios aquí nos confirma. Y a aquellos que han creído en Cristo Jesús y creen en el Hijo de Dios, la palabra de Dios dice: sepan, segunda parte del versículo, sepan que tienen vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Encuentra usted la palabra sepáis ahí? Sí está. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra sepáis? Para que estés seguro, convencido. Es algo absoluto, algo inamovible. Podemos decir, para que sepan, el campeón de la Liga Nacional es Emelec, ¿verdad? Para que sepan, es Emelec. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo lo vamos a saber? Por la tabla, ¿verdad? Por la tabla de posiciones del torneo. Ahí salió campeón, ya, magnífico. Pero aquí mire la palabra del Señor. Está diciendo en cuanto a la salvación. No es que esperamos ser salvos. No es que voy a ver qué pasa. Sino que si he creído en Cristo, versículo, la primera parte dice, si creemos en el nombre del Hijo de Dios, dice, tenéis. Ya la posees. Ya la tienes, no la digo yo, Dios lo afirma en su palabra. A través de esto, mi hermano, puede haber mucha otra interpretación, puede haber otra posición de que diga, no, pero si tú te portas mal, pero si tú no asistes a la iglesia, o si tú no entras a la escuela de discipulado, la pierdes tu salvación. La Biblia nos enseña ahí. La Biblia claramente me dice, tengo vida eterna si he creído en Cristo Jesús. Y la última parte dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sigas seguro, para que sigas confiado que solo en Cristo Jesús hay salvación. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros pudiésemos perder la salvación, o el hombre pudiese perder la salvación, si fuésemos nosotros los que hacemos algo para ganarla. Ahí puede perderla. Porque el momento que deje de hacer para ganarla, chao pescado. No hay más, no hay que hacer. Sin embargo, aquel que me da la seguridad no son mis obras, no son mis hechos, no son mis sentimientos, es el Hijo de Dios. Aquel que vino del cielo a la tierra para ser el Salvador del mundo. Por eso Él vino a este mundo. Cuando vemos en el Evangelio de Mateo el propósito del nacimiento de Jesús, dice, para salvar al mundo de sus pecados. Ese era el propósito del nacimiento de Jesús, para ser el Salvador del mundo. Y si usted, mi hermano, si cada uno de nosotros
hemos creído en Cristo Jesús, sepamos que tenemos vida eterna. ¿Y cómo comienza la seguridad de la salvación? Vean el versículo 1. Versículo 1, capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Cómo comienza? ¿Por dónde se inicia la seguridad de salvación? Creyendo en Jesús. ¿Cuál sería, mi hermano? ¿Por dónde comienza? Para tener la seguridad de salvación, ¿por dónde se empieza? Ya. ¿Sabe por dónde, mi hermano? Por el nuevo nacimiento que Dios nos da en Cristo Jesús. Por el nuevo nacimiento que Dios nos concede, que Dios le otorga a cada persona en Cristo Jesús. Ese es. Veamos. Más explicado. San Juan capítulo 1. Versículo 12 y 13. Juan 1, versículo 12 y versículo 13. Miren, mi hermano, por allí empieza la seguridad de salvación. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos nacido de Dios, no por nuestra fuerza, sino porque Dios, por su gracia, nos hizo nacer. Miren el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella persona que ha creído en Cristo Jesús y es heredero de Dios, no nació por su propia fuerza, no nació por su propia voluntad, tampoco lo hizo por las obras que ha desarrollado, porque el versículo 13 lo confirma y dice: no son engendrados de sangre, no son engendrados de varón, tampoco por voluntad de carne, sino Dios. Dios. Mis hermanos, si usted y yo hemos llegado a ser hijos de Dios, Dios no lo concedió ello, o Dios no nos dio eso porque fuimos buenas personas, buenos hijos, buenos padres, o porque seamos la mejor familia aquí en el Ecuador, sino porque a través de su Espíritu Santo Él obró en nuestras vidas. Recuerde que una de las obras del Espíritu Santo en la vida del hombre, uno, es convencerle de pecado. Y mire lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 16, versículo 8 en adelante. El Señor Jesucristo en esta porción, o en esta mención de la palabra de Dios, Él se encontraba pronto a retornar a la presencia del Padre. Y Él les promete que vendría el Consolador, que vendría el Espíritu Santo y moraría en cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. Versículo 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida de aquel que no es creyente, y lo que ha hecho en nosotros cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Salvador, primeramente, mi hermano, fue convencernos de que somos pecadores. Convencernos de que somos pecadores. El hombre, naturalmente, si usted le pregunta: ¿usted es pecador?, él va a decir sí. Pero usted le dice y sabe que por su pecado es condenado, él va a decir no. Y usted le pregunta ¿por qué?, él va a decir: porque estoy haciendo esto, me estoy comportando bien. Por lo tanto, Dios tendrá que algún día decir, bueno, poner a la balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y según el peso o la equidad que hay entre ellos, Dios tiene que dar un veredicto.
Sin embargo, mi hermano, la palabra de Dios confirma que la salvación es obrada en la vida de una persona por la voluntad de Dios. Y su Espíritu Santo es el quien hace o inicia la obra en el corazón de la persona, haciéndome consciente de que soy pecador, haciéndome consciente de que he infringido la ley de Dios, infringido la santidad de Dios. Mi hermano, y en segundo lugar, dice la obra del Espíritu Santo, convence ¿de qué? De justicia. Sabiendo de qué, solamente a través de lo que Dios ha diseñado, el camino que Dios ha propuesto para la salvación es el verdadero, es el correcto. Por eso Jesús confirmó y afirmó. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi hermano, si hoy en día usted como hijo de Dios y yo podemos estar seguros de que somos salvos, es porque nuestra salvación está en base a lo que Cristo hizo. Está en base a lo que Dios ha hecho por mí. Me ha dado fe, me ha dado su gracia a través de Cristo Jesús. Y el resultado de esas dos cosas es que yo creo. Es que yo creo. Es que yo confío, deposito plenamente toda mi vida en lo que Dios ha hecho. Toda mi vida en lo que Dios dijo. Eres salvo si has creído en Cristo Jesús. Miren, mi hermano, la pregunta es: ¿como cristianos nosotros podemos dudar de nuestra salvación? ¿Qué dice? ¿Podemos dudar como cristianos de nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Sabe, mi hermano? Sin duda que sí. Hay momentos que sí. ¿Por qué? Porque el hecho de dudar es como el dolor que viene a nuestros cuerpos, ¿verdad? Como el dolor que viene a nuestros cuerpos. Cuando tenemos dolor en nuestro cuerpo no significa que estamos muertos. No significa de que ya dejamos de existir. Significa que hay un problema dentro de nosotros. Y muchas veces como cristianos nosotros podemos llegar a dudar de nuestra salvación. ¿Por qué? Por un problema espiritual. Por una mala concepción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso llega la duda de si será que soy salvo. Y comienzo a vivir como que, bueno, viviré como me plazca, porque en verdad no sé si soy o no soy. Sin embargo, la Biblia confirma de que somos salvos. Versículo 10, primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, perdón. Dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Ya? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y podemos resumirlo en unas palabras sencillas que comúnmente ocupamos. Y dice: el que tiene, tiene. Y el que no tiene, no tiene. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo este versículo. El que tiene a Jesucristo es salvo. El que tiene a Jesucristo es salvo. El que no tiene a Jesucristo, pues, ¿qué vamos a hacer por él? ¿O qué él puede hacer para ser salvo? Nada. Porque no tiene a Cristo. Y San Juan capítulo 3, mire lo que confirma. San Juan capítulo 3. Versículo 18. Dice: el que en él cree no es condenado. Y está hablando de Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús no es condenado. Y vuelve a repetir lo que el anterior versículo que leímos afirma y dice: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es aquel que tiene condenación por sus pecados? Aquel que no ha creído en Cristo Jesús. ¿Y el cristiano qué es lo que tiene? Tiene salvación, tiene la esperanza, tiene la seguridad
creí en Cristo. Dios lo envió. Dios lo mandó con ese propósito. Amado hermano, hay una razón fundamental para que cada uno de nosotros creamos que somos salvos. Porque la salvación es en base a Cristo. Y mira el certificado. El certificado, podemos decir, de salvación para el creyente. San Juan capítulo 5, el versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Sin duda alguno de ustedes, mis hermanos, lo debe de conocer. San Juan 5, 24. ¿Qué dice? Leamos a una sola voz. 2, 3. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hago unas preguntas, mis hermanos, en base a este versículo. Dice la primera parte: de cierto os digo. ¿Cree usted que es Jesús que está diciendo esto? Sí. La segunda parte dice: el que oye mi palabra. ¿Ha oído usted la palabra de Dios? Sí. La siguiente parte dice: y cree al que me envió. ¿Cree usted que Dios envió a Cristo Jesús para ser el Salvador? Sí. Y la última parte dice, o la parte de ese versículo, tiene vida eterna. ¿Cree usted que tiene vida eterna? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que tiene vida eterna? ¿Por qué? ¿Sabe qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque es Dios quien lo dice. Porque es Dios quien lo está diciendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el que cree a Dios, tiene vida eterna. Esa es la confirmación. Soy salvo porque Dios dice que la tengo. Porque Dios dice que la tengo. No porque me la contó el vecino. No porque me la dijo el pastor. Porque Dios lo confirma. Dios lo establece en su palabra. Amado hermano, y esa debe ser la seguridad de cada uno de nosotros. Si somos salvos, es porque hemos creído en aquel que Dios envió. Y si tenemos la seguridad de salvación, es porque Dios lo confirma a través de su palabra. ¿Ya? A través de su palabra. Volvamos a Primera de Juan, y voy terminando con esto. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 6. Una evidencia, mi hermano, o una base firme de la seguridad de nuestra salvación. Versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La primera confirmación o la primera base sólida de que hay seguridad de salvación es por la obra del Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que un soldado atravesó el costado de Él. De su lado salió sangre y agua. A través de la sangre Dios nos limpia de todo pecado. A través de la sangre de Cristo Jesús Dios nos rescata, nos redime para Él. Y a través del agua, que muchas veces en la palabra de Dios es sinónimo, significado de la purificación o del lavamiento que Dios hace a través de la obediencia a la palabra del Señor, dice, somos salvos. El sacrificio de Cristo es una evidencia de que tenemos seguridad de salvación, porque no es nuestras obras, es lo que Cristo hizo. En segundo lugar, el testimonio de lo que Dios ha dicho en su palabra. Versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El segundo testimonio, segunda base sólida de nuestra seguridad de salvación, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Si nosotros no le creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra, estamos diciendo: tú eres mentiroso, Dios. Tú no dices la verdad. Y la posición debe ser: o la Biblia es la palabra de Dios, o no la es. Lo que la Biblia confirma asegura mi salvación, en ello debo de creer. Y la última parte, mi hermano, la última parte, versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo que Dios ha dicho.